Buenas tardes, compañeros de maestra. Nosotros les vamos a hablar un poco sobre el efecto fotoeléctrico. Y el equipo está conformado por Urban Hernández Abraham, Vargas Sánchez Cristiano Omar y su servidor Gonzalo Reyes Javier. Como introducción tenemos que el efecto fotoeléctrico fue descubierto por Hertz en el año de 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. Posteriormente, en 1905, Albert Einstein da la explicación teórica y publica un artículo llamado Heurística de la generación y conversión de la luz, en el cual está basado en la formulación de la fotoelectricidad en la extensión del trabajo sobre los cuantos de Max Planck. Bueno, pues como efecto fotoeléctrico tenemos que consiste en la emisión de electrones por un material y sobre él una radiación electromagnética. A veces se incluye en el término otros tipos de interacciones entre la luz y la materia, por ejemplo, lo que es el efecto fotovoltaico, que es la transformación parcial de la energía lumínica en energía eléctrica. La primera célula solar fue fabricada por Charles Fritz en 1884. Estaba formada por selenio y recubierta por una fina capa de oro. Tenemos entre esas interacciones también la fotoconductividad, que es el aumento de la conductividad eléctrica de la materia o en diodos provocada por la luz. Bueno, en el experimento de Hertz tenemos como configuración que su diseño fue un dispositivo experimental en el que un tubo de vidrio contenía dos electrodos metálicos y se evacuaba para crear un vacío parcial en el interior del tubo. Se aplicaba una diferencia de potencial entre los electrodos para generar un campo eléctrico. En las observaciones, cuando se exponía el cátodo a la luz ultravioleta, se observaba que había una corriente eléctrica entre los electrodos, incluso si la intensidad de la luz era muy baja. ¿Cuál fue el significado de este? Pues el experimento demostró que la luz ultravioleta podía liberar electrones de la superficie del cátodo, lo que contradecía la teoría clásica de la luz de esa época, que consideraba que la intensidad de la luz debería ser suficiente para liberar electrones independientemente de su frecuencia. El experimento por Philip Leonard y Wilhelm Holwach nos dice que la configuración de su experimento fue que trabajaron juntos para estudiar el efecto fotoeléctrico en detalle estos dos caballeros, en la cual utilizaron una cámara de vacío similar a la de Hertz y una serie de electrodos metálicos, pero introdujeron un electroscopio, el cual es un dispositivo que detecta la carga eléctrica para medir con precisión las corrientes generadas. Al igual observaron que en el experimento de Hertz descubrieron que la luz ultravioleta provocaba la emisión de electrones desde la superficie metálica, creando una corriente eléctrica detectable. Lo interesante es que observaron que la corriente fotoeléctrica no dependía de la intensidad de la luz, sino de su frecuencia. El significado de este experimento proporcionó evidencia adicional de que la frecuencia de la luz era factor crítico en el efecto fotoeléctrico. Cuando mayor fuera la frecuencia de la luz incidente, mayor sería la energía de electrones emitidos. Esto fue fundamentalmente para el desarrollo de la teoría cuántica de Einstein. Einstein fue un físico relativamente desconocido en su momento, el cual publicó el artículo mencionado en la introducción en 1905. En dicho artículo, Einstein abordó el fenómeno del efecto fotoeléctrico y propuso una explicación radical nueva. La explicación cuántica de Einstein del efecto fotoeléctrico se basó en las siguientes ideas clave. La naturaleza cuántica de la luz. Einstein postuló que la luz no se comporta únicamente como una onda continua como se creía en la época, sino que también tiene una naturaleza corpuscular. Propuso que la luz estaba compuesta por partículas discretas llamadas fotones. La transferencia de energía cuantizada argumentó que cuando la luz incide sobre un material, los fotones interactúan individualmente con los electrones en la superficie del material, en donde cada fotón tiene una energía cuantizada que depende de la frecuencia de la luz, según la relación de Planck-Einstein. Einstein explicó que cuando un fotón interactúa con un electrón en la superficie del material, le transfiere su energía. Si esta energía supera la energía de unión del electrón al material, el electrón será liberado como un fotoelectrón. La energía cinética del fotoelectrón se calcula como la diferencia entre la energía del fotón incidente y la función del trabajo, en donde la dependencia de la frecuencia es la clave de la explicación de Einstein. Fue que la cantidad de energía transferida a los electrones dependía de la frecuencia de la luz incidente, no de su intensidad. Cuanto mayor fuera la frecuencia de la luz, mayor sería la energía de los fotones, lo que resultaría en fotoelectrones con mayor energía cinética. Bueno, pues la explicación cuántica de Einstein del efecto fotoeléctrico concordaba perfectamente con las observaciones experimentales y proporcionó una sólida evidencia, mejor dicho, de la existencia de los fotones y la naturaleza cuántica de la luz. La ecuación del efecto fotoeléctrico relaciona que la energía de los fotoelectrones liberados de la superficie metálica debido a la interacción con la luz incidente, en donde H es la constante de Planck, F es la frecuencia,
El circulito con la diagonal es la función del trabajo y E es la energía. Muy bien, ahora hablaremos acerca de lo que sería la explicación de los conceptos clave del efecto fotoeléctrico. Como bien ya les había mencionado mi compañero Javier, el efecto fotoeléctrico sería el fenómeno en el cual los electrones son liberados de la superficie de un material cuando éste se le expone a la luz. Sin embargo, de igual forma, cuando los fotones de la luz inciden sobre la superficie de un material, eso se puede transferir su energía a los electrones en la superficie. Si esta energía del fotón es igual o mayor que el trabajo de función del material, el electrón puede ser liberado. Y esto sería esencial para poder comprender todo acerca del efecto fotoeléctrico, comenzando con lo que serían los fotones en este caso, o las partículas de la luz. Que si bien es cierto, esto se puede representar como paquetes de energía en la radiación electromagnética, esto sería la luz visible, en los cuales los rayos ultravioleta, rayos X y otro tipo de radiaciones electromagnéticas se pueden presentar, específicamente a partir de los 450 hasta los 700 nanómetros. Hay que recordar que en el efecto fotoeléctrico, este se comportaría con la luz que incide y que golpea en la superficie de algún material. Al hablar de lo que serían los fotones, también tendríamos que hablar sobre lo que es su misma energía. Como bien ya les había explicado a mi compañero sobre lo que es la fórmula de Einstein, bueno, las ecuaciones de Einstein, aquí estaríamos teniendo lo que sería la ecuación de Planck-Einstein, en la cual nos diría que la energía del fotón va a ser igual a la constante por la frecuencia. Eh, bien, lo que sería esta misma ecuación nos estaría hablando que los fotones de la luz tienen una energía que depende de su frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia de la luz, lo que significa que la luz tiene una longitud de onda más corta, mayor sería la energía de los fotones. Lo que sería la frecuencia, en este caso, pues ya estaría representado de esta manera. Y al hablar de esto mismo, podríamos ya incluir lo que es la función de trabajo, que también sería llamada como la función de extracción, en la cual es una propiedad específica de un material en la superficie sobre la que ocurre un efecto fotoeléctrico y se representa como la cantidad mínima de energía que se requiere para liberar un electrón de la superficie del material y convertirlo en un fotoelectrón. También lo que sería, pues, prácticamente es la energía que, pues, el electrón de una superficie del material posee una propiedad específica y se mide en electronvoltios, EV. No confundir también lo que sería tanto el punto anterior con lo que sería todo, con lo que es la frecuencia crítica umbral, la cual pues esta sería la energía mínima de la luz que incide y que puede causar un efecto fotoeléctrico que se llama como frecuencia crítica o frecuencia umbral. En este caso, pues la frecuencia es menor que la frecuencia crítica y no se representaría no se produciría el efecto fotoeléctrico independientemente de la intensidad de la luz. Nada más era para aclarar porque estaremos hablando ahora de lo que es la frecuencia de la luz incidente. Este, y pues bien, la frecuencia de la luz incidente es la medida en la cuantas oscilaciones o los ciclos de una onda electromagnética ocurren por segundos, en la cual se mide en hercios y lo que sería en el contexto del efecto fotoeléctrico, la frecuencia de la luz incide en un factor crítico, ya que determina la energía que se representa por los fotones. Como podemos ver en la gráfica, aquí se puede representar tanto en un potencial de frenado V, sobre lo que sería la frecuencia, estaremos viendo aquí un comportamiento que si bien cierto podría parecer lineal o de cierta forma exponencial, pasando un cierto punto, esta curva tomaría ya un cierto desvío. Eh, pues esto sería representado por un electrodo de sodio, en el cual pues ya sería con 4.39 por 10 a la 14 Hz, lo que sería su voltaje. Y cuando los electrones en este caso son liberados, los electrones de la superficie de un material debido al efecto fotoeléctrico se le puede llamar como los fotoelectrones, que es lo que estaríamos viendo aquí. Y estos electrones tienen una energía cinética y son expulsados de los materiales. Ya hablando más específico de cuál sería el efecto de la luz, de la intensidad de la luz, pues este prácticamente determinaría el número de electrones que se van a liberar, pero que su energía cinética, pero no depende de su energía cinética, que es en este caso cuando hablamos de ella, sino que más bien cuanto mayor sea la intensidad, mayor será la cantidad de electrones liberados por unidad de tiempo. Y bien, mi compañero les estará hablando acerca de lo que es ya la experimentación para poder entender mejor todo este tipo de comportamientos. Bueno, a continuación haremos lo que es nuestro experimento. Bien, antes de iniciar, se sabe que la luz tiene un comportamiento dual. ¿Qué queremos decir con esto? Que se puede comportar de dos maneras, de lo que son de manera de onda o de partícula. Ajá. A esta partícula se le da el nombre de lo que es un fotón. Este fotón no tiene masa, pero tiene energía, tiene una vasta cantidad de energía. Y cada uno de estos fotones no son iguales. ¿Qué queremos decir? Que tienen diferente carga de energía y los podemos diferenciar con lo que es su color, ya sea existen rojos, verdes, azules y morados, ¿no? Cada uno de ellos demostrando la cantidad de energía. Bueno, ya que le di esta pequeña explicación, pasaremos a lo que es nuestro experimento de la demostración del efecto fotoeléctrico. Para ello ocuparemos lo que es un electroscopio. Como no lo tenemos, lo vamos a diseñar. ¿Qué vamos a ocupar? Lo que es un traste como el que ven a continuación. Vamos a ocupar un popote. Vamos a ocupar lo que es aluminio para hacer la figura y ocuparemos lo que es alambre de cobre, de calibre 14. Bien, al frasco le haremos lo que es un hoyo para que aquí pueda entrar lo que es nuestro popote, de la siguiente manera.
Ajá, y dentro de este popote vamos a introducir lo que es nuestro alambre de cobre. A lo mucho son 10 centímetros los que vamos a ocupar y vamos a hacerle una pequeña enroscación en la parte de arriba y en la parte de abajo un tipo gancho para poder colgar lo que son las dos plaquitas que haremos con este aluminio. Bien, ya que colocamos de la siguiente manera lo que es nuestro alambre de cobre y cortamos nuestras figuras de aluminio, en estas figuritas de aluminio les haremos un pequeño hoyo del diámetro de nuestro alambre de cobre. ¿Para qué? Para que puedan ser introducidas y que puedan colgar sobre ese gancho que se alcanza a ver. Bien, ya que lo colocamos, como podemos ver, así quedaría lo que es nuestro electroscopio. Y a continuación lo que haremos es con un globo, lo vamos a cargar con energía cinética en nuestro cabello y lo vamos a acercar a lo que es nuestro alambre de cobre y se van a comenzar a separar estas. Y a la vez, lo que se verá es cómo se separan. Al mismo tiempo le vamos a colocar o la vamos a exponer a lo que es una luz ultravioleta. Y a la vez, con un multímetro, mediremos el voltaje que se está aplicando o que está corriendo a través de esta alambre de cobre. Bien, como alcanzan a ver, aquí está nuestra luz ultravioleta, nuestro multímetro y nuestros globos con los que haremos nuestro experimento. ¿Ok? Ya. Bien, ¿qué fue lo que pasó cuando en nuestro experimento? Bien, lo que sucedió fue que a la hora que nosotros acercamos nuestro globo cargado con energía cinética, también lo que pasó fue que cargamos los pedazos de aluminio que se podían ver en el video. ¿Y qué pasó? Que los electrones tuvieron una energía suficiente para separarse. Y como hemos escuchado, cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Por eso es que a la hora de que estas cargas iguales fue que se separaron. Pero a la hora que nosotros acercamos nuestra lámpara ultravioleta, lo que hace esta luz es que carga a tope estos dos electrones y causa que estos dos salten de sus órbitas a la hora que estos electrones contactan con el aluminio y vuelven a sus cargas estables. Por eso es que vuelven a juntarse estos dos aluminios. De igual manera, como vimos, al conectar nuestro multímetro que tocara lo que era el alambre de cobre y la tierra, que lo tocáramos con nuestro dedo, y a la hora de que nosotros acercábamos el globo, podíamos ver que el multímetro nos daba la carga cinética que nosotros estábamos transfiriendo de nuestro globo hacia nuestros aluminios, y de igual forma a la hora se podía ver más cuando nosotros prendíamos lo que era nuestra lámpara ultravioleta.